Bien, me presento, soy Jesús. Decir que el viaje para nuestra primera casa fue manipulado en 22 ocasiones por los nazis. Yo les estuve esperando 5 veces en la barranca, 2 o 3 veces en la residencia Solivida, otras 2 veces en el Parque París para partir e irnos, 2 veces en La Naja, en Huesca, una vez en Poza de la Sal, Burgos, Tenerife, Mallorca, etcétera. Y han sido plantones que me he llevado por manipulaciones nazis. Ahora bien, se preguntarán, ¿vivir o morir? Es más sencillo morir que vivir, sinceramente, para ustedes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo estoy intentando salvar las vidas que pueda para el viaje. Esta vez no va a ser manipulado porque muy probablemente que me vaya solo. ¿Puede cambiar la perspectiva de irme solo? Va a depender de ustedes, de tener confirmaciones de ustedes a mi blog jesucristoycapitán.123 mi web.es. Si tengo confirmaciones de ustedes a mi blog confirmo viaje, soy Pedro, confirmo viaje seguido del correo, se salvarán las personas que me envíen las confirmaciones, los demás van a morir. También quiero dejar claro que el viaje fue manipulado en 22 ocasiones, 22 plantones que me llevé. Bien, esta vez no me llevo plantón porque muy probablemente vuelvo a decir que me vaya solo en el caso de no tener las confirmaciones a mi blog. Es una fuerza armada mucho más poderosa que todas las fuerzas armadas que tienen aquí en la Tierra juntas. Yo sé dónde están y no lo pienso comentar. Bien, nos vamos a basar en destruir la Tierra con gas tóxico, es decir, van a morir peor que mi pueblo judío en manos nazis, peor. También quiero decir que si tengo confirmaciones a mi blog jesucristoycapitán.123 mi web.es pueden salvarse porque el viaje es para bastante antes que abril, es decir, mi misión, que puede que no pasen ustedes la Nochevieja con vida. Esa es mi misión ahora mismo. Puede, porque puede que sea para después de Nochevieja el viaje, pasado Nochevieja, puede que sea antes de Nochevieja, pero vamos, el viaje se va a ejecutar. Esta vez manipulaciones nazis me chupan el rabo, ¿de acuerdo? Porque me puedo ir solo perfectamente y así evito las manipulaciones. Pero mi misión es salvar las vidas que pueda a ustedes, salvar las vidas que pueda. Entonces necesito confirmar viaje, soy Pedro, confirmo viaje, seguido su correo y yo les contestaré a través de mi correo Viaje al Paraíso a todas y a todos ustedes. A día de hoy no tengo confirmaciones, por lo cual lo estoy teniendo muy claro, cada vez más. ¿Cuándo me voy? Eso no se sabe. Sorpresa, porque no quiero que se entere el enemigo, así que sorpresa. Bien, va a depender de las confirmaciones de ustedes a mi blog jesucristoycapitán.123 mi web.es. En comentarios me ponen confirmo viaje, soy Pedro, confirmo viaje seguido su correo. Van a ver sus comentarios, por lo que sabrán si los nazis lo quitan o no lo quitan, el comentario, porque yo no voy a borrar ningún comentario. Muchas gracias y decirles que a día de hoy estoy muy feliz con mi familia, con los cuales me voy a pirar. También depende de que me pire con ustedes. Sí, nos podemos ir todas y todos, pero si tengo confirmaciones. Si no, no me juego el 23º plantón. Que sepan que a día de hoy ya me estoy planificando mi marcha y mi ida, la cual puede ser con ustedes si ustedes quieren. Así que allá ustedes con sus vidas. Muchas gracias, Capitán Jesús. Confirmaciones a mi blog jesucristoycapitán.123 mi web.es. Nos vamos. Y que sepan que el viaje fue manipulado en 22 ocasiones. ¿Nos vamos o me voy? Eso nunca se sabe, ¿de acuerdo? Depende de las confirmaciones y de que los nazis no las borren. Muchas gracias, Capitán Jesús.